De Random House, y bueno, la verdad que es una alegría estar de vuelta. Ya por 2009, hace casi 10 años, Aguara con El viajero del siglo, una novela que me acuerdo con Virginia nos impactó muchísimo por muchas cosas, y después nos impactó muchísimo conocerlo a Andrés, y bueno, fue una velada inolvidable de aquella época, hace casi 10 años, donde hablamos de música, de arte, todo un poco hasta altas horas de la noche. Jóvenes hígados. Jóvenes hígados, casi 10 años menos. Y hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí en esta visita medio express. Viene de la Feria del Libro de Buenos Aires y bueno, se nos ocurrió que era una linda oportunidad para que encontrarse con el público, con la gente acá en Uruguay, con esta novela que realmente es asombrosa. Yo le decía a Andrés, quizá es una exageración, pero a mí me sigue asombrando la capacidad en esta época donde los novelistas tienden a la brevedad, novelas de 100 páginas, de 90 páginas. Esta novela es extensa y es ambiciosa y nos sumerge en esos mundos que después de que salimos de ellos seguimos estando ahí, ¿no? Es como que nos metemos en este mundo de Watanabe y de todo lo que pasa alrededor. Entonces, bueno, nada, es una alegría de vuelta a decirlo, estar aquí con Andrés, y le agradecemos muchísimo a Ramiro Sanchís, escritor uruguayo, que haya aceptado la invitación de compartir esta charla con él, y lo dejo en vuestras manos. No sé quién quiere arrancar. Muchas gracias, Julián. Bueno, yo repito un poco lo mismo. Ese encuentro en 2009 fue legendario, a mí me llegaron historias de eso. Yo había estado en la presentación de esa gran novela, me había tocado incluso reseñarla, y no recuerdo si fue mi primer contacto con tu literatura, se me mezcla si había leído antes Bariloche, en realidad siempre me suena aquello que dijo Bolaño de vos, que es inevitable y te persiguió, ¿no? Lo de el futuro pertenece a Andrés Neumann. Entonces estamos hablando de los años 2000, ¿no? Era como una referencia a Neumann, que era como algo que era alguien no mucho más que un año más que yo, capaz. Sí, creo que hay casi un año. Entonces, era alguien asombrosamente cercano, que sin embargo... No quiere decir joven. No. Yo joven ya, con mi ciática no puedo usar el término joven. Y no solo el hecho de que él estuviera publicando en esa circulación, ¿no? Sino de que al leerlo uno sentía una cercanía, una voz, un tema generacional quizá, ¿no? Entonces siempre al leerte había como una cosa de entusiasmo, hasta previo te diría. Luego venía la lectura de ese libro en particular. Y después venía la decepción. O no necesariamente, ¿no? Los cuentos, ¿no? Incluso tu poesía. Bueno, y llegó ese momento del viajero del siglo que fue como bueno, un salto de nivel en cierto sentido para al menos como te percibía yo y algunos amigos argentinos, casi todos con los que conversábamos mucho de tu literatura. O sea, de golpe tenemos esta novelaza, ¿no? Que plantea todo un universo que retoma hilos del siglo XIX, de esa novelística, pero también le lava la cara de algún modo todo eso. Y quedó una marca de agua elevadísima para todos nosotros, para los que queremos desde incluso hacer crítica, de querer dar cuenta de un libro como ese, hasta los que también queremos escribir nuestras novelas. Entonces fue como, bueno, seguiste marcando esa línea especial tuya. Y bueno, y esta novela de algún modo viene a no solo confirmar todo eso, sino a sorprender más todavía. Era como que de algún modo... en lo personal me había como acostumbrado a la idea Andrés Neumann, lo que daba, lo que podía dar, y de golpe llega esta novela y encuentro todo un universo que no esperaba y quedé completamente fascinado, aprovechando que tuve que guardar cama. La leí no sé, habré leído 10 horas, la leí sin poder soltarla. Me pareció completamente fascinante. No sé, la gente que nos acompañó, gracias por estar acá, por acompañarnos. Bueno, como corresponde, gracias a Julián y a la gente de Alfaguara y de Penguin Random House. Bueno, gracias Andrés por acercarte a que yo te presentara, la gente de acá de la librería. Es un placer. Es un placer estar acá y no voy a pretender que no se note mi entusiasmo, más bien voy a tratar de que se note. Bueno, pero como estaba diciendo, la lectura
no sé si esa necesidad de leerla, de estar leyendo, por no puede ser otra cosa, sin duda influyó en la experiencia, pero también el ir encontrando no solo elementos que a mí me interesan en lo personal, como puede pasar con un montón de novelas, sino de cosas que en principio quizás no tenían necesariamente que ver con mis intereses puntuales, pero que sí me asociaban a algo que sí me interesaba. Y en un correo que le mandé a Andrés hace unos días, le decía, por ejemplo, cosas que me despertaba esta novela en relación a universos musicales, que no están presentes en la novela. Ahora vamos a hablar entre los dos, porque vamos a tratar de hacerla bien conversada. Andrés va a leer fragmentos, vamos a buscar temas, seguir explorando, pero a modo de introducción, ¿no? Ciertos asuntos. La novela, para los que no la ojearon y la leyeron, básicamente sigue la historia de un sobreviviente de Hiroshima a través de un periodista oscuro que lo persigue, y especialmente desde 4 mujeres, que son 4 épocas y 4 lenguas, ¿no? O sea, español, francés, japonés y inglés. Entonces, son 4 universos. La lengua es nuestro horizonte perceptual, conceptual, ¿verdad? Entonces son 4 universos, 4 momentos históricos que se tocan, y eso la hace... me gustan las analogías cristalinas, ¿no? Es como un cristal de unas facetas que se reflejan entre ellas y van armando una cosa muy, 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 muy bella. Y por ahí, al leerla, eso produce, creo que en todo lector, como la proyección de algo que saca de ese lector. O sea, es como si esa luz de la novela incidiera en también los aparatos que tenemos acá y proyectara otra cosa. Y en mi caso, todo el tema de Hiroshima, ¿no? y esa historia del siglo XX, porque, ¿no? de esa segunda mitad. A ver, lo puse creo que en una mini reseña que subí a Instagram, pero la segunda mitad del siglo XX, desde el 45 hasta hoy, ¿ah? Bueno, comienza con una tragedia nuclear y de algún modo, no digo termina, pero termina con el desastre de... Bueno, depende de Trump. Bueno, todavía no ha terminado en un desastre bélico, pero sí incluye... Lo estamos intentando en Corea del Norte, no se apure. Hay un intento. Bueno, sí hubo un gran incidente nuclear que es el de Fukushima, ¿verdad? Sí. Como recordaremos también el de Chernobyl, ¿verdad? Entonces, todos esos hitos en la historia del siglo XX pautado por la energía nuclear. Yo recientemente me hice fanático de Twin Peaks de David Lynch, que tiene mucho que ver Julián, que me prestó los DVDs. Pues suena tan antiguo decir DVDs, ¿no? Pero bueno, así fue, me prestó unos DVDs. Y hay un capítulo de la nueva temporada de Twin Peaks que tiene una escena, es como lo más cercano que está del arte contemporáneo a 2001 Odisea del Espacio, ¿no? A la secuencia alucinatoria de 2001 Odisea del Espacio, que comienza con una de las pruebas nucleares, la de Alamogordo en Estados Unidos, ¿verdad? No me acuerdo la fecha exacta, pero es también del 40 y algo, ¿no? Y está esa explosión nuclear, y a eso de algún modo sirve como de origen a todo el mundo ficcional tan complejo de Lynch en Twin Peaks. Y esta novela tiene, básicamente, de ahí lo que digo de las resonancias, no es que haga referencias a Lynch, ni que sea especialmente lynchiana ni nada, pero la incepción, el punto de entrada de ese universo ficcional al nuestro es una detonación nuclear, la de Hiroshima, ¿no? Luego la de Nagasaki. Y ahí era inevitable para mí ya pensar en Ballard, en El Imperio del Sol, por ejemplo, donde la bomba es vista hasta como una liberación. No sé si vieron la película o leyeron la hermosa novela de Ballard del Imperio del Sol, donde este niñito que está en un campo de concentración japonés, los japoneses lo han abandonado porque están perdiendo la guerra, se están muriendo de hambre, entonces necesitan que algo pase para que esa guerra se reordene y vengan estos soldados yanquis. ¿Y qué pasa? La bomba atómica, y la ven como un sol así de madrugada, una cosa rarísima, y para ellos es el símbolo de una nueva era, todo lo contrario a la cancelación de todo un Japón imperial o lo que fuese, ¿no? Entonces ya con eso yo ya estaba alucinando con esta novela, porque me llevaba a distintos mundos. Me gusta mucho a mí la estética tecnológica de la Guerra Fría, esos cromados, esos metales, esas cosas redondeadas, y ahí sonaban músicas. Fractura, por ejemplo, es una composición de una de mis bandas favoritas, que es King Crimson, que es considerada aparte una de las piezas más difíciles de tocar en la guitarra eléctrica,
Entonces esa dimensión de proeza técnica enseguida me devolvía a la proeza técnica de esta novela, donde tenemos, bueno, a ver, hay un narrador también, ¿no? Pero en principio 4 voces femeninas que claramente provienen de 4 idiomas distintos. O sea, hay como una media, como una suerte de traducción, lo cual también es un acto de virtuosismo, porque uno ve esa traducción de algún modo, esa traducción implícita, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque está todo en español, ¿no? Entonces son 4 escrituras en español de mujeres que, excepto una, el español no es la lengua, no, 2, ¿no? Porque está la Argentina, 2. Claro, ahí va, es el español que por supuesto, digamos, es también la realidad histórica, biográfica de Andrés, el español del Río de la Plata, de Argentina, y el español peninsular. Y todo eso que voy tirando así de manera desordenada, es increíble cómo en la novela persiste y uno lo tiene siempre presente. Uno va leyendo y ese universo está ahí, y todo vuelve, y todo parece tan, ¿cómo decirlo?, controlado, ¿no? Tan virtuosísticamente dispuesto, que es admirable en ese sentido. Entonces uno termina la novela y si tiene alguna inquietud de, bueno, ¿cómo se escriben novelas? Bueno, después te decís, no voy a escribir ninguna cosa que vaya por este lado porque claramente me falta muchísimo. Y eso que a veces es como medio desalentador, también tiene ese otro componente de cuando uno disfruta admirar a alguien o una escritura, ¿no? Y a mí ese componente de fascinación me resultó maravilloso. Fue como terminarla y lo que hice fue recomendársela a mi esposa. Mira, tenés que leer esto, aparte te va a interesar, dije un montón de razones por las cuales le iba a interesar. Pero bueno, como pantallazo general, tengan en cuenta eso. Quizá no he hecho el énfasis adecuado en esa idea también de que son 4 épocas, ¿no? Sí. O sea, 4 momentos históricos, ¿no? Cuando están en Estados Unidos, con toda la onda más el feminismo de los años 60, fines de 60, principios de los 70, toda la parte en España que vendría a ser ya la salida de la movida madrileña y todo eso, sí, más hacia los 90, ¿no? Sí, la entrada en Europa, el final de la transición. El euro, bueno, todo eso. Entonces creo que es una cosa que hacen las grandes novelas, ¿no? Sin perder de vista la peripecia del sujeto que tienen como centro, que en este caso es Watanabe, que es este japonés sobreviviente, ¿verdad? De Hiroshima, sin tener esa peripecia de vida, que es una vida como son 5 vidas en realidad, ¿no? O sea, comparada con la vida de todos nosotros, parecen más vidas, pero sin perder eso de vista, cada mujer, cada narradora, también construye su propia historia. Entonces, esa también le da esa riqueza, sin perder de vista al personaje central. ¿Ah? Tenemos esos otros mundos que empiezan a aparecer, esos mundos lingüísticos, porque es inevitable fijarse en los términos, en las palabras, en los giros, y además esos momentos históricos, ¿no? Entonces, a ver, sigo sumando capas de sentido, ¿no? Para una novela que, bueno, Julián dijo, estamos un poco acostumbrados a estas novelas, y yo soy responsable porque yo también escribo en esa clave, pero estas novelas de 150 páginas, que todo bien, se pueden hacer cosas hermosas, Desayuno en Tiffany, ¿sabes? Pero también uno extraña esa idea de el espacio que te da una novela de 500 páginas para construir minuciosamente estas capas y capas y capas de sentido. Entonces, bueno, para ir haciéndolo ya más dialogado, el personaje central, a Watanabe, ¿cómo lo concebiste? Bueno, en primer lugar, mil gracias por un análisis tan minucioso y brillante que me facilita mucho la tarea, y mil gracias por acompañarme hoy. Hermoso lugar la verdad, de techo alto en todos los sentidos. Es importante que los techos sean altos, y de hecho el personaje del señor Watanabe considera que tiene claustrofobia solo vertical, que no le importan los corredores angostos, no le molestan los lugares estrechos, pero necesita que haya 1 metro o 2 más de lo normal por encima de su cabeza, porque es ahí donde de algún modo gravitan y se mueven sus recuerdos y sus ideas. Entonces todo lo que le pide a un espacio es que no le aplaste demasiado la cabeza. Hablo por él y bueno, estoy seguro de que este señor estaría muy cómodo en este lugar de cielo inalcanzable, como toda buena librería. Así que mil gracias por la buena compañía y gracias a todo el equipo de la editorial por traerme hasta acá. Ya era hora. Nuestros hígados no son los mismos, pero nuestro entusiasmo sí, y esto debería ser suficiente. Respecto de todo lo que comentaste, me sugirieron varias puertas de entrada. En primer lugar,
la sensación de hasta qué punto una novela no es un terreno que en cierto modo debería desbordar nuestras posibilidades. O sea, está la opción de hacer una... No lo asociaría tanto a la extensión, sino a la expansión del proyecto, ¿no? Está la idea de una novela controlada, que uno sabe perfectamente cómo hacer, que de algún modo tiene algo de artesanía segura. Podemos hablar del mundo que conocemos bien y movernos en una zona de algún modo de seguridad desde la cual se puede producir, sin duda, muy buena literatura. Pero hay también una sensación medio alpinista que a mí me gusta mucho de las novelas, que es la sensación permanente de no voy a poder. Esa especie de escritura agónica que tiene que ver con la sensación de que estás superando tus propias posibilidades. Me parece que desde ahí, donde es muy fácil tropezar, equivocarse, fracasar, hay también un impulso medio demente que tiene que ver con cierto tipo de novela, ¿no? Como vos decías, todos hemos perpetrado pequeñas novelas y yo las he disfrutado mucho, ¿no? La mayoría de mis novelas, a pesar de lo que parece, son breves. Pero esta otra modalidad medio oceánica tiene como sus placeres específicos, algunos de los cuales paso a referirme. Primero, vos sugeriste la cuestión del movimiento en el espacio, pero también en el tiempo. Es la primera vez que me pongo a narrar la vida entera de un personaje, desde su infancia hasta su vejez, y eso me produjo una emoción muy particular, porque creo que el género novela es un género que envejece con nosotros. Es decir, el tiempo pasa a través de la persona que lee la novela y sin duda de la persona que está escribiendo el libro. A uno le pueden pasar cosas, inflexiones vitales importantes mientras está escribiendo una novela, ¿no? Se te muere alguien, tenés un hijo, te exiliás. Es difícil que eso suceda mientras estás escribiendo un poema, a no ser que sea La tierra baldía de Helios. En principio, un poema que puede cambiar la vida, pero es difícil que la vida te cambie mientras estás escribiendo ese poema, ¿no? En cambio, el género novela tiene esa posibilidad un poco absurda de que la escriban sucesivas personas que ostentan el nombre del autor o de la autora, ¿no? Pero es que eso también puede pasar con el personaje. Entonces, pasan 65 años en la vida del personaje, y eso me permitió abordar las historias de amor de un modo distinto al que hasta ahora venía trabajándolas, que no tenía que ver con la intensidad del momento, digamos, la densidad del romance, sino con cómo vamos teniendo distintos conceptos del amor, o vamos siendo distintos amantes según nuestra edad. Así que la novela no solamente cuenta 4 historias de amor que suceden en este orden, en París, Nueva York, Buenos Aires y Madrid, siguiendo las emigraciones laborales del personaje, sino que también y sobre todo me empezaba a contar como las 4 grandes fases vitales del amor. Ese primer amor más o menos platónico, ingenuo o delirantemente entusiasta de la adolescencia, que naturalmente sucede durante el París de la Nouvelle Vague, no podía suceder en ningún otro lugar. Esa segunda fase, digamos, cuando uno encara una posible relación a medio y largo plazo, la primera convivencia. La tercera edad, que es particularmente neurótica y que por eso sucede en Buenos Aires, que es cuando uno se va a convivir no solamente con alguien, sino con su pasado, con su mochila, digamos, que vas a vivir con hijos, casas, presencias o ausencias, dormís en una cama que fue de otras personas, cuando empezás a negociar con la multitud que toda persona transporta en su vida amorosa, hasta llegar a la que quizás más me emocionaba desde el punto de vista poético, que era el amor en la edad de la jubilación. Siempre me llamó la atención la poca narrativa que hay al respecto. Estoy en este momento en mi familia viviendo uno de esos casos como de enamoramientos a una edad en que oficialmente la gente no se enamora, y por supuesto es mentira, pero hay una incapacidad para imaginar ciertas aventuras a partir de cierta edad que me parece que es como una tara cultural muy grave que tenemos, ¿no? O sea, la mayor parte de la población es mayor y sin embargo la mayor parte de historias de amor, de aventuras, etcétera, están protagonizadas por gente que parece obligatoriamente joven, y eso me parece que tiene que ver con 2 dispositivos culturales que me parece que nos oprimen y contra los que combate el kintsugi, del que ahora les hablaré, que es una forma de artesanía japonesa. Esos dos artilugios falaces son el Photoshop y la obsolescencia programada.
que se confabulan para hacernos no entender el paso del tiempo. El Photoshop, que tiene que ver con atacar la imperfección, negar la cicatriz, de algún modo sacarle la memoria a una superficie que se ve como reseteada de forma permanente, y la obsolescencia programada, que tiene que ver con no saber qué hacer con las cosas rotas o con la reutilización de algo que ha envejecido, entonces es reemplazado inmediatamente. El problema no es que esto pase con los lavarropas o con los lavavajillas, es que pase con las personas, con los trabajadores. Todo, digamos, es más o menos descartable y reutilizable nunca. Entonces, el kintsugi, que está representado en la tapa, es una artesanía japonesa que tiene que ver con reparar los objetos rotos uniendo las fisuras, las grietas con polvo de oro. En el mercado del arte japonés, una pieza de cerámica, por ejemplo, reparada mediante la técnica del kintsugi vale más que cuando estaba entera, porque es una técnica delicada y difícil de que quede bien. Y un objeto así reparado es un objeto que, en lugar de disimular que se rompió, celebra que sobrevivió, aboliendo además esta dicotomía que tiene que ver también con la política, desde la cual se nos obliga a opinar, que es elegir entre mirar atrás o seguir adelante. Un objeto reparado con el kintsugi hace las dos cosas todo el tiempo. Vuelve a tener un futuro, o sea, no es una ruina, no es una nostalgia. Vuelve a ser útil, vuelve a ser utilizable, esas tazas vuelven a recibir líquido, esos cuencos vuelven a tener arroz, esos platos se pueden volver a llenar de comida, pero miran honestamente hacia su pasado. Siempre que los mirás, vas a recordar lo que les pasó. Y yo me preguntaba si esto no se podía aplicar a las personas y a las comunidades o a los países, si esto no tenía que ver con la memoria íntima y la memoria política. Entonces vamos a lo que vos decías de cómo se construyó el señor Watanabe. Bueno, el señor Watanabe es una especie de kintsugi con patas. Y es alguien que se va topando con gente que tiene cicatrices más o menos visibles, algunas físicas, algunas culturales, algunas familiares, y que dan distintas respuestas ante la presencia de esas fisuras, ¿no? La muy primera idea, Ramiro, surgió cuando yo estaba investigando sobre qué habrá sentido. Yo me pregunté, el punto de partida fue este: cuando ocurrió el accidente de Fukushima, que a mí me impresionó muchísimo, porque me pareció como la manifestación más atroz de cómo todas las culturas tropiezan una y otra vez en la misma piedra, y cómo el único país que había sufrido, el único país poblado que había sufrido un ataque atómico, había basado todo su futuro económico en la energía atómica, hasta eventualmente vivir otro hongo nuclear. Pensando en esto, de pronto inmediatamente me pregunté, ¿qué habrá sentido la gente que sobrevivió a las bombas atómicas, los pocos que lo consiguieron y llegaron a ver esto? Y entonces investigué sobre un personaje real, que no es el de la novela, pero sí un disparador, del señor Watanabe, que murió unos pocos meses antes, o sea que no llegó a ver, afortunadamente para él, esa nube desasosegante, que es Tsutomu Yamaguchi. Tsutomu Yamaguchi podría ser un personaje de una novela fantástica de Ramiro Sanchi, porque es lo más parecido a un ser humano que no puede ser verdad. Estuvo el 6 de agosto del 45 en Hiroshima y sobrevivió. Ya es una proeza porque tenías un 50% de posibilidades de no sobrevivir. Llegó a tomar el tren a Nagasaki, y esto es muy japonés, los trenes se pusieron en funcionamiento 24 o 48 horas después de la bomba atómica. Nos habla de la capacidad de autodestrucción y de reconstrucción de la especie en general y de ciertos países en particular, pienso Alemania, Japón. Toma el tren a tiempo para ir a Nagasaki, herido, y tratar de explicar lo que acaba de ver, que era literalmente inenarrable, porque no había un referente con el cual describirlo. Él trata de explicar lo que vio. No era una bomba, no era el sol, no era el fin del mundo, qué mierda era eso. Lo está explicando, vuelve a explotar otra bomba en Nagasaki que mata a toda su gente, y él vuelve a sobrevivir. No contento con esto, vive casi 100 años. Entonces creo que si algún ser humano estuvo cerca de la inmortalidad, fue el señor Yamaguchi, ¿no? La inmortalidad sería sobrevivir a 2 bombas atómicas y vivir un siglo. No se puede más. Entonces yo me preguntaba, ¿los personajes así son más mortales que nosotros o menos? ¿Viven en la conciencia de la fragilidad, de lo póstumo, de la vulnerabilidad? ¿O por el contrario sienten que la muerte se olvidó de ellos y en el fondo tienen como vuelven a la fantasía infantil de que no morirán?
Entonces esta pregunta puso en marcha un poco al personaje, ahora sí, imaginario, el señor Watanabe, cuyo apellido procede de uno de mis poetas favoritos, el peruano José Watanabe, que algunos de los presentes compartimos, y que tenía una poesía muy anfibia que a mí me interesaba y que me ampliaba ya el referente de los japoneses, de la guerra mundial, que es solamente un punto de partida en la novela, porque José Watanabe murió hace unos años, de japonés y de peruana. Y en su poesía se ven estas dos orillas, en este caso pacíficas, el Pacífico latinoamericano y el Pacífico asiático. Y entonces era un tipo que toda su vida tuvo una sensibilidad y una capacidad visual que trataba de asociar culturas muy lejanas, o sea que sus referentes podían ser César Vallejo y el haiku, ¿no? Entonces, ¿cómo reconciliar como dos tradiciones que nunca se han traducido entre sí? Y ahí voy por último a la última referencia que me parece importantísima, a la que vos aludiste, que es el tema de la traducción. A mí la traducción me obsesiona desde todos los puntos de vista, ¿no? Incluso de los que desconozco. Primero como oficio literario, por supuesto, me parece que no hay gozo literario mayor que la traducción. Me parece que no se puede ser más feliz literariamente que traduciendo, porque reúne en un mismo acto la lectura y la escritura del mismo libro, además. La única forma de leer y escribir el mismo libro es traducirlo, pero también me interesa como metáfora de la comunicación / incomunicación. O sea, traducir es tratar de entender, pero también malinterpretar, manipular, traer tu marco cultural al mío. Es decir, yo te entiendo y te violento mientras te traduzco, ¿no? Y me parecía que ahí entrábamos en una analogía que me obsesionó siempre, que fueron los paralelismos entre el amor y la traducción. El amor como modo de traducir al otro, lo cual incluye malinterpretarlo, forzarlo, etc. Sí, forzar su discurso y tratar de que coincida con el mío. Y también la traducción como acto de amor, de enamoramiento de otra voz, de deseo de que tu voz sea la mía, de acercarnos, etc., ¿no? Entonces, es verdad que, y con esto termino, 4 de las 5 voces de la novela son estas 4 mujeres que vos describías y que se aproximan de distinto modo al castellano. 2 de ellas están traducidas instantáneamente. La francesa y la inglesa, o la norteamericana, traté de escribirlas como si hubiese una lengua original que vos no podés escuchar, pero que intuís. Yo me imaginaba esos testimonios en los documentales de alguien que está hablando en su lengua y le superponen un doblaje, y vos estás todo el tiempo tratando en las pausas, en las respiraciones, de escuchar 1 o 2 palabras en la lengua original, ¿no? Quería tratar de transmitir esa sensación, a veces incluso como que estaba un poco mal traducido al castellano. La mujer francesa abusa de los galicismos, de cierta sintaxis del esque, que remeda al esque francés. La norteamericana tiene una sintaxis que a veces vos decís, che, el traductor acá... Tú sabes. Claro, tú sabes, ya sabes. Es como, hay ciertas frases literalmente traducidas al castellano que te hacen pensar, no, esto no está en español, esto estaba en realidad en inglés, ¿no? Pero también una cierta lógica sintáctica distinta. Lorri tiene frases mucho más cortas, es mucho más contundente. La francesa tiene como más recoveco, ¿no? La tercera mujer, Mariela, que además es una traductora e intérprete, habla como hablaba la gente cuando yo era chico. Ahí tuve que activar mi oído porteño años 80, y fue muy emocionante porque imaginarme que estaba hablando mi mamá, ¿no? Que además ya no puede hablar, entonces era un acto de rescate particularmente emocionante. Y la cuarta mujer es como habla en Madrid, la gente mayor. Cuando yo voy ahí de visita, tengo familia en Madrid, no vivo ahí, pero vivo en Granada, pero digamos me activaba el otro hemisferio de mi vida, y siempre busco alguna manera de indagar en las dos posibles orillas del castellano. Entonces estas 4 maneras de hablar mi lengua materna de algún modo me ponían en contacto con el problema de fondo de la novela, que es la traducción. Traducir épocas históricas, traducir marcos culturales, traducir géneros literarios y géneros de los otros, conflicto Oriente-Occidente, conflicto entre el patriarcado y la voz femenina, y bueno, todo eso se fue armando como un dispositivo de traducción permanente. Quiero que leas, pero no puedo evitar, a partir de lo que acabas de decir. Para mí tenía un poco la idea de, bueno, es una novela tan... Me gustó lo de las novelas inabarcables, ¿no? Esas cosas que nosotros las leemos y sabemos que no estamos entendiendo todo,
No sabemos bien qué es ese todo, pero sabemos, es como, como agarrar un tomo de Proust, ¿no? O sea, sabemos que no vamos a agarrar todo. Dolorosas distancias. Claro. Sí. Pero no, el efecto es ese, el de toda novela ambiciosa en ese sentido. Uno sabe que no va a entender. O sea, en ese momento de su vida, luego lo agarra después, quién sabe. Pero una cosa que pasa específicamente también con esa, que a mí me parece fascinante meterme en algo de eso, pero una de las cosas que pasa es que uno termina encontrando una suerte de metáfora de la novela que es con la que se queda, ¿no? Luego, pasando los años, ¿no? Y encuentra otra metáfora. Y me parece que lo que acaba de pasar, un poco por mi chambonería, por llevarlo más a ese lado, y porque también está obviamente presente, pero me parece que configuramos una idea de tu novela y la traducción, que me parece que está buenísimo. Pero sobre todo por una cosa que ahora que hablabas de los más detalles texturales de esas voces, a mí una cosa que me resonaba mucho era también mi memoria del castellano, ¿no? Por ejemplo, todos esos giros que vos le das a la mujer neoyorquina llevada al castellano, a mí me recordaban los doblajes de películas que yo miraba, claro, hasta el momento en que dejé de ver doblaje, que habrá sido cuando compramos en un video en mi casa, en los 90. ¿No? Yo miraba cine, ¿no? Películas en Canal 10, digamos, acá, ¿no? Y era todo doblaje. Yo me sé de memoria de The Doors, de Oliver Stone, me sé de memoria la película en el español de doblaje. O sea, claro. Y muy curioso, porque también me sé una buena parte en inglés original. Esa película fue muy importante para mí. Pero, entonces, esas locuciones, esa cosa, por ejemplo, te decía el tú sabes, que en inglés es muy, you know, es como, escuchan a Woody Allen y mete 15 you knows en un segundo, pero que suena tan artificial en español, sí, ¿no? Es completamente artificial. Entonces al encontrarlo ahí a mí me activaba no solo la textura de doblaje, sino la memoria afectiva, digamos, de haber escuchado esos doblajes. Que es algo similar a lo que vos me estás diciendo, que yo como no tengo la experiencia de tener familiares madrileños, pero sí me sonaba a mis referencias de cierta España. Pues es la hostia, tío. Exacto, de cierta manera de hablar, que sé que no es como probablemente hable un madrileño, quizá ni siquiera de mi edad, pero un madrileño de 25 años, ¿no? Sino pienso en gente de la edad de mis padres hablando así en España. Entonces todo eso genera como distintas, llamémoslo, volvemos un poco a esa cosa de que me obsesiona bastante de tu novela y cómo me despierta resonancias musicales, ¿no? Pero esa resonancia de ecos, de memorias que no son del libro, son mías, pero el libro logra mágicamente trazar un puente. Entonces, al vos desplazar el castellano hacia cierto lugar, vos me llevas a mí hacia ese lugar. Entonces yo estoy leyendo eso y estoy recordando mi adolescencia, o estoy recordando mi infancia, que no tuvo nada que ver con París, no tuvo nada que ver con Estados Unidos, con New York, con Madrid, sino que de algún modo hay una suerte de traducción. Se me ocurre, tu sugerencia me sugiere, y así hasta infinito. Nosotros sabemos que ustedes tienen una vida, o sea, no se preocupen que no los vamos a retener más de 3 o 4 horas, no se alarmen. Pero no salgamos de la traducción. Si hay que sacrificar otros temas, los sacrificamos en pos de la traducción, porque de pronto pensaba, hay dos maneras de enfocar ese fenómeno del mal doblaje, ¿no? Uno es desde la indignación purista, decir, ay, pero todo lo que se pierde, y en efecto, se pierde mucho, pero ya lo sabemos que se pierde. Pero pensemos también en los fenómenos a veces involuntariamente ricos que se producen con un mal doblaje o una mala traducción, porque de pronto ahí el traductor queda delatado. Digamos, si uno asiste a la lengua original, lo que tiene es un contacto más o menos pleno, según las posibilidades, con el texto original o con la lengua materna de la película o del libro. Pero cuando hay una mala traducción o un doblaje más o menos torpe, se produce un fenómeno conmovedor, que es que lo que debería ser invisible se vuelve un intruso. O sea, ves el marco de traducción, ves al traductor, ves como ese segundo huésped que no debería verse y está. Y eso es muy elocuente de pronto de otra cultura, es un encuentro cultural, si querés, torpe, como si alguien está caminando y se tropieza sin querer con alguien con quien no debería haberse encontrado, pero ahí pasa algo, se produce sentido. Y esto me recuerda a una cosa que dice uno de los personajes, no sé cuál, y es que las 4 parejas de este señor Yoshi Watanabe, que son las verdaderas narradoras de la novela, de esto ahora hablaremos, ¿no? Él es el falso protagonista, porque en realidad él apenas habla. Él existe en tanto sus otras lo narran, un poco a la inversa, eso veníamos hablando hace un rato del patriarcado, que es como la construcción del personaje femenino desde los deseos, intereses, mirada masculina. Bueno, esto es un señor que si no fuera por sus narradoras no existiría, ¿no?
porque es fantaseado, recordado, malinterpretado por estas 4 mujeres. Estas 4 mujeres, digo, no llegan a aprender nunca japonés, pero de algún modo deducen un poco cómo es el japonés por los errores que él comete en las respectivas lenguas de ellas. De pronto, un ejemplo básico, minúsculo, es que como él elude el artículo todo el tiempo, no dice la mesa, sino mesa, ellas van aprendiendo que el japonés ignora los artículos, ¿no? Y entonces, a través de esos errores, ellas se van haciendo una idea de esa lengua que nunca hablarán, y de pronto descubren que lo mismo pasa en el amor, ¿no? Que uno se autorretrata mejor en los errores que comete que cuando se mantiene en la línea de corrección, ¿no? Y eso también es un acto de traducción. ¿Qué entendemos del otro cuando se equivoca? Y hasta qué punto no es más elocuente el error que el acierto. Y ahí volvemos a los lost in translation o errores de traducción. Me acuerdo de una anécdota, solo les cuento, del señor Watanabe con su última pareja, Carmen, la española, de la que se enamora más o menos en la edad de la jubilación, de los dos. En la primera noche que pasan juntos, sale de la cama el señor Watanabe, cuán viejito y desnudo es, y ella le dice, ve que va al baño, y entonces ella le dice, oye, ten cuidado con la cisterna del retrete. Él había aprendido español a duras penas en Argentina, era un japonés que chapurreaba el castellano porteño y se ve en Madrid, ¿no? Entonces él escucha, ten cuidado con el retrete, y se vuelve así en bolas y le empieza a hablar sobre el final de la vida, sobre la vida útil laboral, de lo terrible que es para un japonés dejar de trabajar. Y ella como que lo va sintiendo y dice, sí, no, ¿qué tiene que ver con mi baño? O sea, sí, pero no, digo que cuidado con el baño. Y él le dice, ¿qué tiene que ver el baño con lo que te estoy diciendo de envejecer? Y ella dice, ay Dios mío, esto es peor que hablar en japonés. Hasta que de pronto ella dice water closet. Y dice, water, ¿cómo retrete? Él había entendido retraite, que en francés significa jubilación. Y entonces él dice, pero a mí no me enseñaron retrete, se dice inodoro. Supongo que en Uruguay también se dice inodoro. Water. Mira, un Walter tenía que haber acá. Siempre se las arreglan para que haya un Walter closet. Bueno. Él dice, pero a mí no me enseñaron retrete, me enseñaron inodoro. Y entonces él dice, no. Ella dice, pero no, acá inodoro, dice, eso es en Sudamérica, dice ella. Acá inodoro es un adjetivo. Y dice, ¿adjetivo? Y él entonces no entiende, dice, ¿cómo adjetivo? Y ella dice, además un adjetivo muy malo para un retrete. Entonces tienen como esta especie de malentendidos. Y esto le recuerda a él una fábula zen, que a mí me encantan las fábulas zen, porque son, viste que en castellano tenemos el refranero español como marco de sabiduría popular, ¿no? Bueno, en Japón parte de esa sabiduría popular pasa por los apólogos o las fabulitas zen. Y hay una que a mí me encanta, que son en forma de diálogo, vieron que es discípulo pregunta, maestro contesta, o viceversa. Y mi favorito, que tiene que ver con lo de la trascendencia y baño, es que el discípulo le pregunta, oh maestro, cuando usted muera, ¿a dónde irá? Y el maestro se queda mirando y dice, debo ir al baño, le dice el maestro. Y Yoshi considera, el señor Watanabe considera que es la respuesta más genial de la historia del Zen. Porque claro, que parece una respuesta ingeniosa, pero tiene múltiples interpretaciones. Por un lado puede ser desactivarle la gran pregunta. Tipo, mira, si buscas grandes respuestas te equivocaste de monasterio. Tipo, acá no tenemos grandes respuestas, sino respuestas chiquititas, y el Zen habla de eso. O sea, como pará con Hegel, porque acá solo tenemos el piso, el olor de los juncos, el arroz, eso es lo que hay. Esa es una. Otra es, mira, cuando me muera no sé, pero el aquí y el ahora somos cuerpo, somos fisiología. Entonces, bueno, acá ahora tengo que hacer pis. El más allá no sé. Y también hay una reflexión sobre la escatología, en fin. Entonces, bueno, este malentendido de pronto genera conocimiento, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, no sé si por ahí puedo leer algo que tenga que ver con esto. No es que se hable mucho de poemitas zen, de hecho no, pero hay algún momento en la novela en que se recuerda eso, y que a mí me divierten particularmente,
y que por supuesto, a pesar de que los marqué, no sé cuál es, ahí está. Vieron que hay una tradición, siguiendo con los poemitas del budismo zen, la que nosotros llamamos Edad Media, los monjes japoneses tenían que escribir un poema a su propia muerte, a ser posible antes de morirse, porque si no después se complica. Entonces ellos iban, en teoría el ideal era, en el momento del satori, de la iluminación, sería lo que nosotros llamamos unas últimas palabras, ¿no? Pero como estos monjes no eran ningunos ingenuos, toda la vida preparaban ese poema, ¿no? Que tenían que fingir que les venía de pronto, y que se garantizaba la iluminación, digamos, iban entrenando la iluminación final. Y entonces hay algunos ejemplos de eso acá, que traduje obviamente del inglés, porque no podría hacerlo de japonés, ni queriendo, ¿no? Entonces, les voy a leer 3 o 4, son todos muy breves para que vean la sabiduría de esos poemas y también el sentido del humor de esos poemas. Me sorprendió el humor negro de esa tradición que nosotros creeríamos que es muy solemne, muy seria. Y no, el budismo zen es anti-solemne, rechaza la solemnidad, de hecho, ¿no? Uno dice: creí que iba a vivir un par de siglos siendo pesimista, pero llega la muerte de repente cuando soy un muchacho de solo 85. Después hay otro tipo que va como a un taller literario, digamos ahí, con su maestro, y le va mandando sus poemas a la muerte para que el maestro se los corrija y para hacer el mejor poema a la muerte posible, ¿no? Cuando cumple 80 años escribe este poema: son 80 los años que he vivido por obra y gracia de mi soberano y mi amada familia, el corazón en paz entre lunas y flores. Y entonces el maestro se tiene que imaginar que es inmortal, que no tiene edad, y el maestro le hace una sola observación, y es: cuando cumpla 90, corrija el primer verso. Ese es todo el consejo que le da. Después hay otro monje medio borrachuzo que dice: al morir que me entierren en alguna taberna bajo un tonel de vino. Con un poco de suerte me llegarán las gotas. Y finalmente hay otro que es un monje que no se le ocurre ningún gran poema, la muerte se acerca, es lo contrario del otro, en vez de ir practicando estaba bloqueado, y entonces decide copiar el precioso poema de un monje que acaba de morir y que por razones obvias no podrá quejarse. Entonces le afana el poema y lo encabeza con este díptico: este poema ha sido obra de otro, prometo que será mi último plagio. Entonces, bueno, estos son algunos de los poemitas que el señor Watanabe le trata de contar a la traductora argentina para que ella los trate de traducir al castellano, ¿no? Y después otro fragmentito por ahí que no tiene nada que ver con esto, que tenías de leer, si es posible. Son 2 o 3 párrafitos de la periodista norteamericana, de Lorry. Me parece importante que hubiese una voz norteamericana, porque estamos hablando de alguien que sufrió las bombas atómicas. Me parecía interesante que hablasen algún ciudadano del país que las tiró. Me parecía que también tenía que ver con el conflicto de la novela y con lo difícil que es elaborar una teoría de la víctima sin paternalismo, sin condescendencia. Por empezar, muchas víctimas no se consideran tales. Entonces, digamos, escribir sobre víctimas no es algo tan fácil como darles un micrófono para que por fin tengan voz, que condescendientemente se las das, sino que primero hay que pensar qué es una víctima, y si una víctima se identifica con esa categoría, ¿no? Entonces, en sus relaciones amorosas, por ejemplo, algunas de ellas él al principio no lo dice, y su primera pareja se entera de una forma atroz y repentina y dice de pronto: ¿cómo no me lo dijiste? O sea, ¿cómo pude estar durmiendo con un tipo que vivió las bombas atómicas y no me lo dice? ¿Qué sé de este tipo? Y en su siguiente relación amorosa, al contrario, lo primero que le dice a la mujer: bueno, quiero que sepas que soy sobreviviente de una bomba atómica. ¡Ay! Así de repente dice: bueno, es que si no te lo digo no me puedo relacionar con vos. Entonces él mismo va cambiando de estrategia narrativa porque no sabe muy bien dónde poner su pasado, ¿no? Bueno, entonces la segunda relación que tiene es con la norteamericana, que tiene sus propias cicatrices porque le extirparon una parte de su pecho. Entonces de pronto resulta que las cicatrices de él y de ella forman, según ella dice, una especie de árbol o de ramaje, ¿no? Y entonces 2 fragmentos de ella son así. Hay que imaginar que esta es una especie de feminista punk de los años 70, que ya cumplió una cierta edad, vive sola, y por un lado está muy orgullosa de hasta dónde llegó su resistencia, y por otro lado
se siente medio defraudada por el mundo, ¿no? Dice como, qué bueno todo lo que hicimos, pero no sé si hicimos tanto, ¿no? Está entonces como entre orgullosa y enojada de la trayectoria recorrida. Y entonces en un momento se pone a hablar, y entonces vuelvo al tema del Photoshop y la obsolescencia programada, se pone a hablar de qué significa ser una mujer de cierta edad, ¿no? Y con todo atrevimiento y caradura se lo voy a leer. Yo que soy una mujer de cierta edad. Nos hemos vuelto un poco más comprensivos, o mucho más hipócritas, con el tema de la edad. Hoy ya no hay mujeres viejas. Nadie se debería llamarnos así en público. Ahora todas somos jóvenes tardías o maduras felices en estado de presunta conquista de nuestra libertad. Somos viejas y punto. Y estamos orgullosas. Bueno, no tanto. Me encantaría volver a tener, no sé, no digo 20, eso sería muy desagradable. Ni siquiera 30, pero sí 40 y tantos o 50. Si alguien me lo ofreciese, no elegiría nacer de nuevo. Tan solo pediría una segunda madurez. Cuánto mejor sabría aprovecharla, Dios mío. Del extenso y patético repertorio de comentarios que los hombres suelen permitirse hacer sobre el físico de las mujeres, uno de los que más odio es el de que una está muy bien para su edad. No porque eso se diga mucho menos de los hombres, ni porque a mis años ya solo reciba ese tipo de cumplidos, sino porque además carece por completo de lógica. ¿Acaso las mujeres de mi generación somos las únicas que tenemos edad? ¿No tienen también las chicas jóvenes una edad muy específica que determina nuestra opinión sobre su aspecto? ¿Ellas no están mejor o peor para su edad? ¿O son un maldito absoluto hasta que de repente envejecen como nosotras? Y después más adelante dice: lo mejor eran sus carcajadas al reconciliarnos. Había algo primitivamente sexual en su felicidad después de una pelea. Siempre he pensado que la gente se ríe como es, que podemos fingir una mirada, impostar la voz, controlar nuestros movimientos, pero es muy difícil reírse de otra manera. Conozco risas igual de nerviosas que sus dueños, risas de boca cerrada, que ocultan más de lo que muestran. Risas estridentes, desesperadas por llamar la atención, algunas extrañamente largas, que no quieren terminar, como si estuvieran huyendo del dolor, otras que van subiendo poco a poco porque necesitan entrar en confianza, otras que resuenan una vez, cortan el aire y se cierran con rapidez de navaja, otras roncas por haber vivido mucho. Ninguna de estas risas se parecía a la de él. Y bueno, gracias en nombre de las periodistas norteamericanas de los años 70. Y para darles otra pincelada de otra voz femenina de la novela, porque Lorry no cree en la maternidad, está en contra del matrimonio, o sea, tiene una postura como del canon feminista de los años 70 en Norteamérica, y cree que, perdón, dice, patea a mi editor, no sé, esto no es una metáfora, no, de verdad que no pretendía que significase nada, solo cariño. Digamos, tiene la idea de que la familia oprime, aliena a la mujer más que el mercado laboral, incluso que el capitalismo. Dice, bueno, si es difícil ser una mujer trabajadora, no quiero imaginarme lo que es ser una madre trabajadora, ¿no? Entonces tiene esa postura. Y me interesaba entonces transmitir la voz de una mujer que no cree en la maternidad, y de pronto que otras de estas mujeres tuvieran hijos y hasta nietos, y dieran como la otra visión, ¿no? Entonces de pronto me acordé por contradicción, por oposición, que como creo que funcionan los personajes, este fragmentito de Mariela, la traductora, que es una mujer separada, que tiene un hijo, y que cuenta esto que les voy a leer, que es el momento del regreso del exilio. Ella y su marido se van a Londres durante la dictadura, durante la última, esperemos, dictadura cívico-militar, que es como se la llama, y es lógico llamarla. Cuando yo era chico era dictadura militar, ahora es cívico-militar. Bueno, eso quiere decir que a veces se hace buena memoria.
Entonces ellos regresan al final de la dictadura desde Londres y se encuentran con un problema que en mi familia hubo, que es que tenés que desarraigar de nuevo a un chico que primero lo sacás de un país y después lo tenés que sacar de su país de adopción para devolverlo a sus raíces, pero en realidad esas raíces para ese chico son extranjeras, ¿no? Y se produce entonces como ese dilema que muchas familias tuvieron, no solo al irse, sino al volver, ¿no? Dice, al final de la dictadura, cuando le contamos que volvíamos al país, Ari quiso llevarse su radio inglesa. Una radio chiquita de plástico amarillo con la que se quedaba dormido todas las noches. Por mucho que le explicamos que podíamos comprarle otra igual en Buenos Aires, él insistió en traerla. Así que la metimos en la valija de mano. Emilio y yo estuvimos nerviosos todo el viaje. Me acuerdo que discutimos en el aeropuerto. No sabíamos si le habíamos jodido más la vida a nuestro hijo yéndonos o volviendo. Ari viajó re tranquilo. Era su primer vuelo largo y no dejaba de señalar la ventanilla y hacernos preguntas sobre Argentina. Hasta durmió unas horas, cosa que ni el papá ni yo fuimos capaces de hacer. En cuanto aterrizamos en Ezeiza, el pobre prendió la radio y descubrió que no podía sintonizar ninguna de sus emisoras favoritas. Entonces ahí sí se largó a llorar y no paró en todo el día. Tenía 5 o 6 años, no me voy a olvidar más. Bueno, esto es una de las muchas cosas que cuenta Mariela, en fin, no los quiero aburrir. Yo sí lo valoro. No creo que tenga mucho sentido añadir mucho más, algo que quieras leer, alguna otra cosa, como venía diciendo. Sí, quizás para leerles otra parte de la novela distinta. Leí algo también del narrador. Sí, eso iba a decir justo, me leíste la mente. Hay toda una, perdón, ¿no? Pero hay toda una trama que a mí me resultó muy interesante porque tiene, es muy claro, ¿no? Lo que decís, Andrés, de las voces femeninas que construyen a ese, no protagonista quizá, pero sí eje, de algún modo, ¿no? De la novela, esa figura que se va armando. Capaz que si hay varias figuras que son las mujeres, van armando un fondo que a su vez también es figura, como con un cuadro de ellas. Sí, digamos. tal cual. Pero también, y esto me resulta muy interesante por mis propias curiosidades, hay otro personaje que es alguien que está buscándolo a Watanabe, ¿no? Sí. que intenta, que es un periodista, que intenta, como cualquiera pensaría, tengo que escribir sobre este sujeto que le pasó todo esto, ¿no? Sí. Y toda esa trama, ¿no? que toca a ese perseguidor y también a Watanabe con su peregrinación, llamémosla hacia... A mí me parece que es un lado muy importante de la novela, porque también tiene un truco lingüístico, ¿no? Que como que uno quiere usarlo como el neutro de todas las otras voces. Tal cual. ¿No? Así que capaz que me parecía que estaría bueno que leyeras algo de eso. Sí. Me estaba acordando del título de la primera novela de Sid Hasbet, que es Mujeres que miran a hombres que miran a mujeres. Justo. Así se llama el libro, ¿no? Y hay algo de eso en la estructura narrativa del libro, me doy cuenta. Precisamente pensaba leer ahora 2 o 3 parrafitos de la voz omnisciente que va narrando este silencioso señor Watanabe. Y vos decías, muy bien, no es el protagonista, pero es el eje. Es exactamente un centro vacío. Vieron que en la filosofía del Zen, la idea del centro es completamente opuesta a lo que entendemos desde Occidente. En Occidente el centro es lo que está más denso, más cargado, lo que representa, con justicia o sin ella, a toda la periferia. Es así como, para bien o para mal, las capitales pretenden representar a los países, los centros de las ciudades pretenden ser los lugares más interesantes, etc. Mientras que la idea del centro, esto me pareció revelador cuando empecé a leer sobre el tema, es todo lo contrario. El centro está hueco. Es el centro porque está disponible para cualquiera que lo ocupe. Entonces, no solo no trata de usurpar las voces de la periferia, sino que las está esperando. Entonces, en este sentido, el señor Watanabe es como un centro desde ese lugar. Un hueco mudo que está esperando que alguien lo hable, que alguien lo diga, que alguien lo opine. E incluso alguien que, si es necesario, lo manipule. Pero él no va a decir nada, ¿no? Y además tiene que ver con el silencio de la víctima también. A él le cuesta contar lo que le pasó, entonces era un silencio políticamente relevante también, ¿no? Bueno, entonces les leo dos pasajes muy breves. El primero es, la novela empieza con el terremoto del 11 de marzo de 2011. Justo al comienzo el señor Watanabe está en el metro de Tokio y se empieza a sacudir el suelo, ¿no? El terremoto no fue en Tokio, fue más al noreste, pero la réplica llegó hasta Tokio y me imagino que debió ser
muy impresionante vivirlo en una ciudad cuyos rascacielos tienen algo de junco. El señor Watanabe es tremendamente TOC, es maníaco obsesivo, tiene... les juro que esto no es autobiográfico. Viste que alinea todo, le saca punta a los lápices y no soporta que nada se desordene. Es una enfermedad como... ¿Cómo? Claro, tiene una colección de banchos y los afina todos los días porque no soporta imaginarse que sonarían desafinados, ¿no? Tú imagínense lo que pasa con este tipo que llega a su departamento después de recorrer una parte de la ciudad después del terremoto, se suspenden los transportes, todo, y vuelve a su casa a ver si pasó algo y encuentra todo ligeramente movido y no lo puede soportar, ¿no? Entonces pasa esto. Desde el instante mismo en que pisa la sala, intuye que algo no va bien. En su condición de maniático, sabe que cada espacio posee un equilibrio secreto y cualquier desajuste puede perturbarlo. Algunos de los muebles se han movido levemente, lo cual confirma que ha sido un terremoto más violento de lo usual. Watanabe avanza como un detective que investiga el crimen cometido en su propia habitación. De inmediato divisa el estropicio en su colección de banchos. Algunos se han descolgado de los soportes y yacen sobre la tarima. Varias cuerdas se han soltado de sus puentes. Los mástiles apuntan en todas direcciones, señalando a múltiples culpables. Las cajas de resonancia cantan infinitesimalmente su caída. El señor Watanabe contempla ese catálogo de instrumentos derrocados. Se agacha a examinarlos y los cuelga. Ninguno parece haber sufrido daños irreparables. Ahora bien, se corrige, ¿hasta qué punto un daño es reparable? ¿No valdría la pena hacer algo diferente? ¿Por qué disimular los desperfectos en sus banchos y no integrarlos en su restauración? Todas las cosas rotas, piensa, tienen algo en común. Una grieta las une a su pasado. Acaricia, uno por uno, los instrumentos que se han salvado del desplome. Tiene la convicción de que los objetos que han estado a punto de romperse por cualquier motivo, de resbalar, caer, partirse, chocar con otros, ingresan en una segunda vida, en un estado anfibio que los vuelve significativos, imposibles de tocar igual que antes. De ahí quizá su creciente admiración por el kintsugi. Cuando una cerámica se rompe, los artesanos del kintsugi insertan polvo de oro en cada grieta, subrayando la parte por donde se quebró. Las fracturas y su reparación quedan expuestas en vez de ocultas y pasan a ocupar un lugar central en la historia del objeto. Poner de manifiesto esa memoria lo ennoblece. Aquello que ha sufrido daños y sobrevivido puede considerarse entonces más valioso, más bello. Inspeccionando su biblioteca, Watanabe comprueba que se han deslizado unos pocos ejemplares de los anaqueles superiores. ¿Existirá algún patrón en esos movimientos literarios? ¿Conformarán una especie de antología sísmica? ¿Habrá autores más propensos a descolocarse? Se detiene a cotejar si esos libros se corresponden en alguna medida con sus preferencias. El resultado lo sorprende. Y termino con un fragmento de los que me pedía Ramiro, que era el que narra, los que narran a el periodista que muy malogradamente persigue al señor Watanabe para hacerle una entrevista, y el señor Watanabe nunca le contesta, le cuelga el teléfono, le deja los mails sin contestar, le borra los mensajes sin leerlos. Entonces él padece una tartamudez doble. Pinedo es tartamudo y este es su problema en sus entrevistas por teléfono, pero también se le tartamudea el tema. El señor Watanabe no habla y su investigador, su narrador, tiene un problema también lingüístico, y entonces no llega nunca a decir lo que tiene para decir, al mismo tiempo le parece que es muy urgente decirlo. Y esto se lo cuento porque trato de leerles el fragmento donde se reflexiona sobre eso. Sí, lo encuentro porque este no lo marqué, pero como es breve seguro que lo encuentro. Bueno, el kintsugi es como no ocultar, digamos, la torpeza. Entonces en este momento yo estoy como haciendo un kintsugi de mi propia presentación. Dejemos que se vea la torpeza. A ver.
¿No habrá desaparecido? ¿No sabes que la edición uruguaya por ahí No tiene esa parte. imprime? Imprime fragmentos. Y a lo mejor Julián de pronto, viste, me hizo a mí lo que le va a hacer a Ramiro y me tachó todo lo que no le gusta. Me podías haber avisado, ¿no? No, Ah, porque acá yo me está. acuerdo, yo me acuerdo de eso. Acá está. Te juro que para mí estaba como en otra página. Tuve que agarrar el libro para... Bueno, el paisito tiene su idiosincrasia y para mí que lo pusieron en el orden que a ustedes les pareció y está bien. Pisoteando su propio reflejo, Pinedo se pregunta en qué medida la necesidad de escribir guardará relación con esa tartamudez que tantos pudores le trae. Si acaso la escritura no será su manera de dejar, aunque sea por un momento, de tartamudear cada cosa, o una vía para decir algo con ese balbuceo. En su niñez, cuando le costaba pronunciar una palabra, se encerraba a deletrearla en un papel. Dibujaba sus letras y ¡plop! Se maravillaba con la perfección, la redondez con que quedaba escrita. Con que quedaba escrita, repite Pinedo en un susurro, percibiendo los pequeños chasquidos en el paladar. Rememora la ocasión en que aprendió la palabra cacofonía y descubrió con asombro que además de ilustrar su propio significado, ese trabalenguas resumía su problema con las palabras. Trabalenguas, la historia de su vida. Solo no tartamudeo cuando leo, no es el tiempo sí. Porque es un poeta y se nota. Bueno, muchas gracias por haber venido. Nos quedamos un ratito acá si quieren preguntarle algo.